Radio NR presenta Esdenti, escritores de nuestra tierra. Un programa conducido por Antonio Martínez Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Esdenti, los escritores de nuestra tierra. Hoy está alguien que se está convirtiendo ya de casa. Un buen amigo, Jesús Emanuel, ya ha tenido algunas participaciones aquí. Nos había hablado ya de su primer libro. Ya nos vino a narrar algunas historias que vienen aquí en ese mismo libro. Hoy mismo vamos a empezar a reproducirlas dentro de la estación. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Antonio Martínez y comenzamos con este programa. Jesús Emanuel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los amigos que escuchan esta excelente estación. A sus órdenes. Hoy nos traes libro nuevo, si bien no es nuevo, un libro distinto. ¿Este libro cuándo lo escribes? Este libro lo escribo el año pasado, después de hacer algunas reflexiones, hacer un análisis de los cuentos y leyendas de la región, porque ya te platiqué en la anterior entrevista que uno de mis objetivos e intereses es el exponer toda esa narrativa que los abuelos, las gentes mayores contaban de historias y sucedidos en Nicolás Romero, a veces un tanto cuanto fantásticas, pero sin duda alguna interesantes. En ese sentido, yo aprovecho la ocasión para recoger relatos, el cuento, la leyenda, de varias historias que se han contado de generación en generación aquí en Nicolás Romero, en San Pedro Azcapotzaltongo o Montebajo, como se llamó y se sigue llamando porque se elevó a Villa Nicolás Romero en 1898, pero Montebajo sigue vigente. Entonces esta riqueza de narrativa me dio la oportunidad de ir conformando esta novela, la cual la titulé El Tesoro de los Bandidos. En El Tesoro de los Bandidos, de todas estas historias, tú eliges esta porque se te hace más interesante. Digo, la eliges en el sentido de hacer un libro aparte y no compilarla con los demás. ¿Se te hace más rica esta historia? ¿Se te hace que merece un lugar especial? ¿O simple y sencillamente pasó que le empezaste a dar y se empezó a alargar hasta llegar a tener obra independiente? Pues mira, se dan las dos formas. Una, que la idea era ir hilando diversas historias y formar un libro. Y formar un libro. Y no sé si a todos los escritores le pase, pero te pones y te sientas a escribir y se va dando. Es como un fluir, como está platicando ahorita aquí con ustedes. Claro. La historia es muy interesante desde el punto de vista novelesco, porque la inicio con una narrativa de algo que contaba una señora que existió físicamente y la cual fue una excelente y buena persona para mi familia, que llevó el nombre de Teodora Mayén. Nosotros le decíamos Teodorita. ¿Ya falleció? Ya falleció en 1970, en la década de los 70. Hace 40 años. Pero pues ella contaba, frisaba, yo creo que en ese tiempo ya un poquito más de 85 años. Exobrera de la fábrica de San Alfonso y oriunda del municipio de Gilotzingo, de lo que antes que se conocía como los ranchos de Espíritu Santo. Hoy el poblado se llama Espíritu Santo. Por cierto, se han grabado ya varias telenovelas ahí, Rosario Tijeras y no sé cuántas más, ¿no? Por el escenario tan excelente. Hermosísimo. Que tiene Gilotzingo, de bosques. Casonas. Híjole, creo que fue escenario de esa película norteamericana que se llama sobre la leyenda del zorro. El zorro. En fin. Y ella contaba allí en Nicolás Romero, aquí cuando la conocimos, pues una historia en la cual se hablaba de un
tesoro que posiblemente existía en el cerro de enfrente, donde hoy está la cervecería, las bodegas, y hablaba de una lumbre que salía, y en ese tiempo nos contó una historia de un viejo preso en la cárcel de Tlalnepantla, que era maltratado, era mal visto por los demás presos, pero pues llegó un joven y lo empezó a defender de aquellos malvados que le hacían la vida difícil, y se convirtió pues no solamente en un protector, sino en su amigo. Y a su vez le narra que él formó parte de una gavilla, de una banda de asaltantes, de abigeos, que era muy famosa en la región, pero que él era el último de los sobrevivientes de aquella banda, y que el tesoro que acumuló él y su amigo, el jefe de la banda, pues lo dejaron enterrado, que le daba pelos y señales del lugar, en virtud de que pues él estaba condenado a cadena perpetua, nunca iba a salir de la cárcel, y su joven protector pues estaba próximo a salir. Entonces le dio la ubicación. Tenía una vida por delante, ¿no? Todo lo que implicaba. Así es. Entonces yo parto así como encontré la hebra para ir desentrañando una historia que además mezcla a lo largo de la misma historia dos anécdotas más de leyendas, como es la famosa leyenda de la Cueva del Negro, de la cual se habla en la serranía. Hay alguien que asegura que esa cueva existe y está muy cerca del poblado de Cahuacán. Y el rapto de una mujer que supuestamente se tuvo prisionera allí en el rancho del Gavilán, de la cual huye un día y es perseguida por el viejo camino que va entre las bodegas de esta fábrica, de esta bodega de cerveza y el río, y lo que fue el rancho del Gavilán, hoy tienda Soriana, y llega hasta la cima del cerro, y al verse rodeada, antes de ser mancillada, se arroja y muere. Que esta historia viene retratada en Monja Casada Virgen y Mártir de Riva Palacio. De hecho, el último capítulo, ¿no? Las últimas 20 páginas. Así Bandido es. de apellido Guzmán, por cierto. Eso reforzó un poco más mi imaginación para dar pie y darle ese seguimiento. Déjame, te interrumpo, perdón, pero vamos a hacer el comercial. Este libro hasta la fecha lo edita Porrúa, lo editaba también Mexicanos Unidos, no sé si lo siga editando. Para nuestro público que no lo conoce, Monja Casada Virgen y Mártir, la historia cuenta que cuando gana Juárez, trae a Riva Palacio a la Secretaría de Educación y le pregunta que qué quiere. Y Juárez le pregunta a Riva Palacio contesta que él quiere el tesoro de la Santa Inquisición. Juárez pregunta, ¿cuál tesoro? Y contesta, pues sus archivos, quiero leerlos, quiero entender. Ahí rescata esta historia de la Monja Casada Virgen y Mártir. Y lo interesante de todo esto es que la historia concluye en el rancho Gavilán y parte de hoy la Vicente Guerrero. De ahí que todavía por algunas zonas, algunas gentes la llamen como la Barranca de la Monja. Esto refuerza la hipótesis de que es verdad. Me regreso a lo que nos comentas antes de avanzar. Me dices que había una señora que te contaba que era real, que el preso le contó a este muchacho que había un tesoro. Sí, era una conseja que no solamente la señora la narraba, sino yo era un niño en esa época. Claro. Así que la plática de los adultos, cuando me lo permitían, pues me fascinaba. Porque era difícil, ¿no? Cuando los adultos hablan, los niños se desaparecen, era en esos años, ¿no? Ese mensaje de misterio, de cosa añeja. Te atrapaba. Es fantástico, exactamente, me atrapaba. Entonces, esto reforzó todavía más la forma en que le fui dando vida a esta novela. De ahí que se llame El Tesoro de los Bandidos. Así es. Mira, esta historia no es muy compleja porque maneja pocos personajes, Yeah. o sea, los principales. Juan Cabañas es el anciano preso que empieza el pie de la novela. Ventura Limón es el joven amigo que se convierte en su protector y que se convierte en poseedor del secreto de la ubicación de
de ese tesoro fabuloso de los bandidos. Pero Juan Cabañas, en su modo, le cuenta a Ventura cómo se inició todo. Él era un joven con muchas ambiciones, pero un día se fue de su pueblo y en busca de fama y fortuna, porque él quería tener un caballo, ser un jinete, ser admirado y regresar a su pueblo triunfante. Pero desgraciadamente fracasa, como a muchos jóvenes les pasa, ¿no? Que salen de casa para pues vivir el mundo y se les hace fácil. Pero pues Juan termina de peón, termina alejado de un pueblo al cuidado de un sembradío. Ese es el modo en que se va ganando poco a poco y día a día su jornal. Para esto pues le dan una pequeña cabaña para que esté cerca del sembradío y lo pueda cuidar de mejor manera. Pero un día regresando pues ve un bulto entre las hierbas en el camino y atemorizado se acerca y descubre pues que era una persona que estaba muy mal herida. Entonces él lo recoge, lo carga, lo lleva a su cabaña, lo cura en su semi-inconsciencia. El individuo perdido por la pérdida de sangre, pues se encuentra que está todo golpeado y con tajos de heridas en su cuerpo, en la espalda, en el frente. Y así lo cuida ese día hasta el otro día. Y a la tarde-noche que regresa de su trabajo en el cultivo, pues ya lo encuentra un poco más restablecido. Así poco a poco va tomando confianza el herido y Juan Cabañas, hasta que pues empieza un coloquio. Entonces él se identifica como Heliodoro Ramos, que se va a convertir en el personaje principal, y le confía que pues él allá por el poblado del Oro, que está delante de Tlacomulco, en una jugada pues le gana a otros individuos en los naipes su dinero, y estos pues al verse ya despojados de su dinero lo acusan de tramposo, se arma un pleito, se arma una balacera, lo tratan de matar, pero él pues, muy hábilmente se escabulle, no sin haber matado pues algunos de sus contrincantes. Huye y se refugia en la sierra, pero pues ya pernoctando esa madrugada en la sierra lo descubren y pues lo atrapan, lo golpean, casi lo matan, pero en un descuido él entre el cerro se tira en la ladera y se rueda y lo pierden. De esa manera va a dar a ese lugar donde lo encuentra Juan Cabañas, y ahí empieza una serie y suerte de aventuras, porque estando platicando y identificándose, de momento se oye un tropel de caballos, gritos de hombres, y él calcula que van por él nuevamente. No lo buscaron, yo creo que lo encontraron, y pues no le queda más remedio que hacer frente a la situación, y solamente armado con la tranca que tenía Juan Cabañas en su chocita, sale a enfrentar a los bandidos en la negrura de la noche, porque ellos estaban allí descansando sin saber que en un momento iban a ser asaltados. Entonces derriba a uno de los jinetes, le pone un golpe con la tranca en la cabeza, lo derriba y muy hábilmente se monta en la cabalgadura, jala a Juan Cabañas y en ancas huyen. Ya al otro día, pasando toda esa peripecia, pierden a sus perseguidores y se dirigen allá por Jilotepec. Salen de la Sierra de Monte Alto, se van hasta Jilotepec a buscar a otro de los amigos de Heliodoro Ramos, que tenía por allá su ranchito. Ahí son recibidos por este buen amigo, son hospedados. Es muy apreciado Heliodoro Ramos por este amigo, porque ellos mismos cuentan que en una ocasión, estando en la serranía en una actividad,
Anastasio Cepeda, el dueño del ranchito que los hospeda, al bajar de la cabalgadura, una víbora de cascabel le picó. Sí. Sin darle tiempo de nada. Entonces Eliodoro Ramos inmediatamente le hace una cortada en donde la víbora le murió y pues trata de succionar el veneno, ¿no? Lo succiona y lo escupe, pero pues finalmente Anastasio Cepeda se debate entre la vida y la muerte. Milagrosamente se salva. Él achaca que gracias a la intervención de Eliodoro Ramos salvó la vida y desde ahí se mantienen con un aprecio enorme. Allí estando en ese rancho, Juan Cabañas, Eliodoro Ramos y Anastasio Cepeda, tiene como trabajadores a bastante gente, porque él se ha convertido en un introductor de ganado. Trae ganado de la Huasteca, de Michoacán, de Guerrero, y allí nace una idea de Eliodoro Ramos de formar una banda y asaltar la caravana de la plata que baja desde pues más arriba de Zacatecas, de Guanajuato, y que normalmente pues llevan el metal extraído de las minas fundido en lingotes, ya sea plata u oro, y van planificando, llaman a otros amigos hasta formar una banda de 40 personas. Una banda muy grande. Así es. Una tarde, Eliodoro, ya restablecido de sus heridas, y Juan Cabañas se dirigen a la Sierra de Monte Alto. Y Eliodoro Ramos le enseña los vericuetos de la Sierra de Monte Alto, que a su vez se los había dado a conocer Anastasio Cepeda. Él es un maestro de caminos, dicen, de arrieros, que solamente pues ellos los conocen. Ahí le enseña varios escondites que tiene, porque allí pretenden refugiarse después del gran asalto que pretende Eliodoro Ramos. Y efectivamente lo van conformando. En ese viaje a la Sierra de Monte Alto, Eliodoro Ramos saca parte de sus tesoros, de sus ganancias que ha obtenido a lo largo de una vida de jugador y bandido. Y con eso financia ese gran asalto. Y efectivamente una semana después se dirigen al Punto, que es un poco allá por San Juan del Río, entre Querétaro y la Ciudad de México, un lugar que se llama Paso de Borregos, y pues allí es el mejor lugar para el asalto. Lo van a efectuar en una madrugada. La caravana de la plata viene custodiada por soldados, pero cuando ya detectan a la caravana descubren que lo superan en número. Pero pues ya está todo el plan hecho y no dudan en efectuar. Así es que en la madrugada, bandidos designados por sus astucia, por sus habilidades, son mandados a neutralizar a los vigías, a los guardias, que son 4, los oficiales y los peones que llevan los carromatos donde va el metal. Hicieron un pequeño campamento a la vera del camino, en ese punto, y pues van neutralizando poco a poco a los vigías, hasta lograr sorprender a toda la guarnición, que dormía plácidamente sin soltar un solo tiro, ni matar a nadie, más que a los 4 vigías que neutralizaron. De esa manera se apoderan de los carros que llevan el metal y descubren que pues va repleto de barras de plata sobre todo y de oro. Huyen con ese botín a la sierra, la esconden, pasan los meses y nadie los descubre. Para el jefe de la guarnición de Querétaro, pues es un gran tropiezo, porque en sus narices le robaron ese metal que iba a ser acuñado para usarlo el gobierno en monedas, ¿no? Entonces, el parte que recibe es que no fueron 40 hombres, sino fueron 200 bandidos. Algo muy parecido viene en el libro del profesor Saúl Oyola, Ajá. el de Nicolás Romero,
Él dentro de esta misma banda mete a Nicolás Romero. Ajá. Y data lo mismo, que sorprenden a la diligencia que lleva, hacen el asalto y después van reportando que eran cientos de ladrones los que los habían sorprendido. O sea, para cubrirse las espaldas. Algo así. Que fueron sorprendidos y y por la forma en que hicieron el asalto, alguien le comenta que ese fascineroso asaltante más bien era como una especie de tigre. Dijo el jefe de la guarnición: no, no es un tigre, llegó como el gavilán a sorprender y a agarrarlos a ustedes por tontos, como su presa fácil. Y ese rumor se va esparciendo porque se hizo famoso. Recordemos que en aquellos tiempos, más abajo de mediados del siglo de 1800, pues todas las tragedias, las noticias como hoy las recibimos a diario en los periódicos, en los medios, pues esas noticias las llevaban trashumantes, juglares, claro, que con una guitarrita y un relato en forma de poema o de canción, o de rima, de canción, pues narraban las tragedias. Entonces, de esa manera va haciéndose enorme la leyenda del famoso gavilán. Hasta ese punto podemos decir que la novela va fluyendo a raíz de ese relato que platicaba doña Teodorita del viejo preso. Todo eso me llevó a esa secuencia. Ya estando en la Sierra de Monte Alto y fortaleciéndose, pues dominaron todo el Valle de Toluca, Ixtlahuaca, Temoaya, Atlacomulco, y para este lado de la Sierra de Monte Alto, pues los poblados serranos, Chapa de Mota, Villa del Garbón, Jilotepec. Hay un aspecto muy importante dentro de esta narrativa que fui tomando en cuenta. Los caminos existentes en esta parte noroeste a partir de la Ciudad de México, pues es México-Toluca y la otra vía es México-Querétaro. De estas dos vías importantes que fueron caminos reales, caminos prehispánicos, hasta nuestros días, no hay un camino importante más que de Nicolás Romero, que te comunica de aquí a Atlacomulco, a Villa, Jilotepec, a Chapa, y de ahí te sales al Oro, a Cambaya, al Oro, a Culco, a Angangueo, todo esto. O te vas por el lado de Jilotepec y sales a la supercarretera Querétaro para comunicarte a Querétaro y Guanajuato, al Bajío. Estos amigos utilizan esos mismos caminos para bordear todo esto y cometer sus tropelías hasta acumular un tesoro fabuloso. A mí esto me recordaba una anécdota de una peliculita que vi, donde ese famoso comediante ranchero don Eleazar García Chelelo, sí, con sus dos hijos llegan al clásico pueblo del oeste y asaltan el banquito, ¿no? El banco. Entonces ya cuando el cajero les entrega las bolsas con las monedas, le dice Chelelo: oiga, este banco es muy seguro. Sí, señor, el mejor y seguro de la región. Porque pues luego anda uno por ahí con estos dineros y pues no falta el asaltante que se lo quiera uno quitar. Dice entonces, ¿y cómo puedo hacer para depositarlo en su banco? Pues nada más abriendo una cuenta, señor. Aquí mismo. Perfecto, entonces ábrame una cuenta y deposita. ¿Cuánto me entregó? No, pues 100,000 pesos oro. Bueno, pues vale por eso mismo. Y ya después de que se lo entrega, ya hacen su vale, dice: ahora, este es un asalto, viene la lana para acá. ¿Qué hacían los bandidos en ese tiempo? Podemos de andar cargando sus ganancias en los asaltos en las alforjas. No, era complicado. Y luego duérmete en la noche con tus monedas y no falta el aprovechado. El mismo compañero, ¿no? Entonces eso hace pensar que estos amigos en algún punto tenían que dejar su riqueza, y dicen que secreto de dos no es secreto. Claro. Entonces, esta situación se presenta y además se va presentando la ambición. Y finalmente de ser un grupo exitoso en esos menesteres delictuosos, pues la ambición los vence y se divide.
se pierde, ya tienen sus ganancias, le exigen a Eleodoro Ramos que les entregue su parte, pues porque ellos ya quieren irse a hacer otras cosas. Y de esa manera la banda se desaparece. Los fieles a Eleodoro, junto con su amigo Juan Cabañas, permanecen en la serranía de Monte Alto un tiempo más, esperando a ver qué es lo que van a hacer y a decidir para proseguir, pero fueron traicionados por este grupo que se separó. Entonces, en una tarde-noche son asaltados por soldados, y unos caen apresados, se dispersa la banda, y estos tienen que huir, Eleodoro y Juan Cabañas, y unos pocos de sus fieles. De esa manera piensa Eleodoro Ramos hacer otro tipo de vida, y baja al poblado de Cahuacán a buscar a un amigo. Después de encontrarlo, le brinda el apoyo y le vende unos caballos, y de esa manera Eleodoro Ramos, en otra de sus incursiones, saliendo ya de su escondite, baja hasta San Pedro Escaposaltongo, allá a buscar a otros dos amigos que tenía, Victorio y Tiburcio. A través de ellos compra un solar, y ese solar es exactamente donde se construyó el rancho del Gavilán. A través de ellos, contrata peones, se edifican el edificio, y de esa manera se instala en San Pedro Escaposaltongo, aquel viejo Escaposaltongo que dicen que su camino estaba empedrado desde el puente del Gavilán hasta lo que hoy es la unidad Jiménez Cantú. Entonces debió haber sido un pueblo muy pequeño, muy chico. Hay un cronista que narra que en 1846 hace una reseña de lo que era el municipio en ese tiempo, y hablaba que el municipio tenía no más de 9,000 habitantes en todo el municipio, un poco más de 3,500 habitantes en la cabecera, lo que hoy conocemos como San Pedro, y entonces eso nos habla de una localidad pequeña. Ahí viene una segunda parte de la historia en donde mezclo la leyenda de la monja. La monja. Porque se hace querer este amigo Eleodoro, nadie sabe su pasado, solamente un personaje rico que llegó y pues, con ese poder económico edificó tal edificio, y se convierte en productor, en agricultor, en ganadero, en fin, va forjando su rancho poco a poco, muy querido porque pues es un hombre desprendido que apoya y ayuda a todo mundo, participa en las fiestas cívicas religiosas de la población, se va tanto a conocer. Entonces se convierte en un hombre respetado, ya no es el Gavilán, eso quedó atrás, se convierte en don Eleodoro. De esa manera se va relacionando con la gente pudiente de la localidad, y los personajes reales que le dieron vida a las fábricas de Nicolás Romero fueron personajes pudientes, como fue el caso aquí de La Colmena, a través de un migrante español que llega antes de la consumación de la independencia, que fue Juan Antonio Beistegui Arrospier. El señor viene a hacer la América y llega casi niño, se convierte en un dependiente, pero con tesón va forjando con sus salarios, con sus ganancias, un pequeño patrimonio, y se convierte en comerciante. Esos comerciantes a la larga se convirtieron en prestamistas, que incluso le prestaban a los gobiernos que sucedieron después de la caída del imperio de Iturbide, pues que siempre andaban en problemas económicos porque las azonadas y revueltas estaban a la orden del día, y tenían que gastar dinero en sostener a los ejércitos que a su vez los sostenían. Entonces, ese personaje que sí existió, don Juan Antonio Beistegui Arrospier, llega aquí a Montebajo,
Quien funda la fábrica de la colmena fue un inglés de apellido Hope. Él construye la fábrica de la colmena y posteriormente se la vende a este señor Juan Antonio Beistegui a Robespierre. Entonces, este personaje, Eliodoro Ramos, hace migas con otro personaje ficticio de esa naturaleza, porque ellos ya son gente muy pudiente, aristócrata, que vive en la Ciudad de México y hacen negocios entre ellos. En la vida real, Beistegui formó parte de ese grupo de empresarios que fundaron los primeros bancos en México, como fue el Banco Nacional de México. Entonces ya Eliodoro sube a otro estrato, eleva su capacidad social, y allí conoce a la hija de un personaje poderoso, la cual le cautivó al momento de verla, y esa mujer se llamaba Blanca, que es, como dice la leyenda, que se llamaba la monja raptada. Entonces la conoce y pierde la cabeza por ella. Ella quiere a un individuo de clase baja. Su padre la pretende casar con alguien imponente, un aristócrata, y Eliodoro Ramos se va relacionando en la Ciudad de México con un personaje aristócrata, hijo de un hombre rico, pero bohemio y artista. Su padre no le da dinero, pero él sigue en su idea de ser bohemio y artista, y a través de él colubra un plan para raptar a Blanca. Y finalmente lo logra, la trae aquí al rancho del Gavilán. Como dice la famosa ronda, la rodea de pilares de oro y plata, pero no la convence. La mujer se da cuenta de que ha sido raptada y que este hombre la quiere para sí, pero ella pues no lo quiere. Así es que una noche, en un descuido y ya ganada la confianza, de pasear por dentro de lo que fue el rancho del Gavilán, se le escabulle en una noche que don Eliodoro no se encontraba, ni Juan Cabañas tampoco. Se va en combinación con su sirvienta, que también fue raptada, y huye. Pensó, por el camino real no voy a llegar a México sola a estas horas de la noche, fácilmente sería localizada, mejor me escondo. De esa manera decide huir por ese camino que aún existe entre el río y las bodegas de la cervecería, hasta llegar a la cima, pero fue descubierta. No le dan tiempo de correr a ningún lado ni de esconderse. Fue rodeada por los sirvientes del Gavilán, y pues decidió suicidarse. Antes de ser mancillada, se tira de la barranca y cae hasta el fondo. Ante esa magnitud y ese escándalo, pues Eliodoro ya no puede ocultar que tenía a esa mujer en su rancho. Llegan las autoridades, se hace los curiosos, la gente, ante tales, y son descubiertos por la sirvienta de Blanca. Son acusados ante la autoridad de que la habían secuestrado y finalmente son apresados. De esa manera, Eliodoro y Juan fueron a parar con sus huesos a la cárcel de Tlalnepantla, pero en ese momento llega otro personaje. Era el jefe de los bandidos que lo habían tundido en el oro al inicio de la novela, a cobrar venganza. Les fueron siguiendo los pasos y lo vienen a denunciar para cobrar una jugosa recompensa que se ofrecía por la captura y entrega del famoso Gavilán, el que se llevó los 200 lingotes de plata y oro. Entonces llegan con el prefecto al viejo Palacio Municipal de San Pedro Azcapotzaltongo para denunciarlo. Lo recibe el jefe político o prefecto y le descubren la identidad de Eliodoro Ramos. Entonces él se da cuenta que tiene en sus manos no solamente a un criminal y secuestrador famoso, porque el secuestro de Blanca causó revuelo dentro de a nivel nacional de la sociedad de la Ciudad de México, y la otra que pues resulta ser el famoso bandido. Entonces deja con un palmo de narices a estos intrigantes y delatores,
y va con el relato con el señor jefe político de Tlalnepantla, los que deciden pues sacarle la verdad a Heliodoro de dónde está su famoso tesoro, pero se les pasa un día la mano y lo matan. Entonces ahí termina el famoso secreto. Dejan con vida a Juan Cabañas pensando que él les va a decir dónde está el famoso tesoro, y le dan cadena perpetua para tenerlo allí hasta que se decida a confesar. Pero pues pasa el tiempo y el tiempo es inexorable. El jefe político un día se murió. Se les olvidó que querían un secreto. Le dio un ataque cardíaco y pues se fue. Quedó el prefecto en el viejo San Pedro Azcapotzaltongo. Pero en un día de fiesta, al ir a parar un zafarrancho de borrachitos, a uno de los que estaban armando el relajo se le salió un tiro y le pegó en la frente. O sea que muerto Heliodoro Ramos y las autoridades que supieron de esa situación, prácticamente quedó Juan Cabañas, pero sentenciado a cadena perpetua. El último de los personajes, llamado Ventura Limón, sale de la cárcel, se viene caminando desde Tlalnepantla, en San Francisco Atizapán, que era como se conocía antes a nuestro municipio hermano de Atizapán. Se detiene para refrescarse con un litro de pulque en el camino, para seguir la jornada y poder subir la cuesta de las lomas de Suelo Duro, como se le conocía antes a las lomas del Pedregal, que hoy conocemos, en donde desgraciadamente se mató a la naturaleza al ensuciarlo con ese enorme tiradero que hoy se hizo en ese lugar. Hasta llegar a Nicolás Romero, tarde noche se hospeda en un mesón que dicen existió, donde hoy conocemos lo que es ese comercio que se está en el lugar que conocemos como el Charco, y que el comercio se llama Rancho Grande. Rancho Grande, papelería y demás. Donde están los pollos feliz, vaya. Ándele, de la familia González. Y pues ahí se hospeda, y al otro día pues a señas pregunta al mesonero, pues ¿dónde puede encontrar trabajo? No, dice, pues aquí es difícil, a menos que te contraten aquí en un rancho, como puede ser el del Gavilán. Él ya sabía su tirada, le dan esa razón, se viene al rancho del Gavilán y se presenta como domador de caballos, que además era una suerte que sabía perfectamente, que le enseñó su padre desde niño. El oficio. Sale el administrador, lo atiende, le hace una prueba, sacan un caballo brioso negro, un corcel muy, muy, muy nervioso, y se lo dan a propósito. Y en las primeras de cambio, al tomar la rienda, Juan Cabañas es derribado por el caballo, no sin antes haber soportado las risas y las burlas del administrador y de la peonada. Pero enseguida se levanta, jala con carácter al caballo, le acaricia hasta tranquilizarlo, y en un momento dado brinca hacia la montura, que estaba a pelo, y emprende la carrera por el camino principal. Ya de regreso, pues es admirado por esa astucia que tiene con los caballos y lo contrata. Tiempo después, el dueño del rancho del Gavilán adquiere más cabalgaduras, que son encomendadas al cuidado de este amigo, que ya es muy querido y estimado por el administrador y el dueño del rancho. Bajo esa circunstancia, Ventura Limón se atreve a solicitar hace una petición en la que él solicita que, pues, ya siendo un buen número de caballos y que por estar combinado con otro tipo de ganado en ese rancho, ¿por qué no le prestan el solarcito que está enfrente, que es donde hoy está la bodega de la cervecería? Lo que es Tecate Heineken. Exacto, y ahí existía, según mi relato, una cabaña, unos viejos corrales. Él se ofrece a habilitarlos y a tener allí bajo su cuidado a los caballos, y aparte, y dándoles su cuidado especial. Acceden porque consideran que la petición es justa, y para mantener a los caballos en buen estado, pues le dan toda la confianza. De esa manera, ya libre, en las noches empieza a estudiar el terreno,
de acuerdo a las indicaciones que le dio Juan Cabañas, hasta que una noche decide el lugar y empieza a excavar. Y efectivamente encuentra un barril, encuentra una tapa de un barril, la desclava y encuentra un esqueleto. Ese esqueleto correspondió a que cuando Heliodoro y Juan Cabañas estaban enterrando su tesoro, fue descubierto por uno de los trabajadores que ellos mismos tenían, pero pues los amagó con un puñal. Los toma por sorpresa y los obliga a desenterrar el tesoro para llevárselo, o parte del tesoro para llevárselo. Pero no contaban con las habilidades de Juan Cabaña, quien en un giro lo sorprende, lo derriba y el amigo Heliodoro Ramos le arrebata el puñal y se lo entierra en el pecho. De esa manera entierran a este personaje y es el que encuentra en primer lugar Ventura Limón. Así pasan los días, las semanas, y encuentra un segundo barril en donde efectivamente ya empieza a encontrar ese gran tesoro. Ahora la cuestión es, según mi narrativa en la novela, ¿cómo se lo va a llevar? ¿De qué manera lo va a poder disfrutar? Al administrador en esa semana le solicita, le facilite un burro porque piensa hacer compras en de sogas y menajes de ese tipo para los caballos y para algunas actividades de mantenimiento del mismo lugar donde están los caballos. Entonces el administrador le cede un burro y ingeniosamente Juan Cabañas, Ventura Limón, lo utiliza en las noches para, mediante costales, ir sacando poco a poco el tesoro. Y según mi argumento, cruza el río, el arroyo chiquito, hacia las lomas de enfrente y lo va buscando lugares donde ir enterrándolo poco a poco. Hay una narración que en el día de hoy van a escuchar, que se llama El Chinaco del Rancho del Gavilán. Esa es otra historia que surgió casualmente como un hecho, pues podríamos decir, paranormal o extraño, que le sucedía a mi padre y a un vecino en la casa de doña Teodorita Mayén, que está sobre la exvía del tren en San Ildefonso, antes de llegar a la Barranca del Chaleco. Ahí resulta que una noche se aparece un sujeto y el joven vecino le avisa a mi papá que se quieren robar un par de marranitos que tenía cuidando ahí en la parte trasera de esa casa, para lo cual tratan de sorprender al individuo en la noche oscura, al filo de las 10, 11 de la noche, pero pues no encuentra nada. Entonces mi padre inquiere a este muchacho como que si fue una broma, el otro le asegura que no, y le describe exactamente a un individuo vestido de chinaco. Un personaje de sombrero redondo, de paliacate en la cabeza, de un chaleco tipo charro corto, el famoso pantalón acampanado, en fin, todo un chinaco. Sí, de hecho, para nuestro público que nos está escuchando, si se meten a la página de la radio, radionr.com.mx, en la parte de hasta abajo, recorren la página, en la parte de abajo hay otra entrevista contigo mismo, y en esa entrevista recuerdo que nos narraste completamente eso. Y bueno, esto pasa a ser continuación de aquella entrevista. Hablábamos de otro libro, pero al final de cuentas hilvana uno con otro. Está muy rica esa plática. Si la pueden rescatar, ahí la pueden escuchar cuando tengan tiempo, para que, por si no están entendiendo un poquito lo que estamos retomando o de lo que se está hablando, ahí puedan agarrar todavía más bases. Para eso la interrupción, no para otra cosa. Entonces, y otro comentario. ¿Por qué? Estoy entendiendo. ¿Por qué un burro? ¿Por qué muchas vueltas para sacar el tesoro? Porque se hablan de 200 lingotes. Un lingote en promedio pesa 12.5 kilos.
Es decir, estamos hablando de 2,5 toneladas entre plata y oro. Entonces, bueno, nada más es referencia matemática de qué cantidad de dinero. Adelante, perdón por la interrupción. No, muy bien que haces la señalización, porque vale la pena. Desgraciadamente yo estoy haciendo una síntesis de lo que es la argumentación principal del libro, pero tiene razón. Ese primer asalto en donde pues se llevan todo ese metal precioso, pues fue repartido entre 40 bandidos. Ese metal lo fundieron, no se conservó en ligotes, porque era muy difícil comercializarlo aparte. O sea, andarlo cargando, ¿no? Entonces lo convirtieron en tejos, se lo repartieron, y todo ese tesoro que se habla en el argumento de esta novela de ficción, pues eran monedas de plata, de oro, joyería que obtuvieron a través de los asaltos diversos. Aquí hago un paréntesis, porque te digo que hay una serie de relatos, leyendas y demás sucesos en donde se habla que a la Hacienda de la Encarnación, una madrugada bajaron una gavilla de bandoleros, la asaltaron, la quemaron y luego pasaron al pueblo de San Pedro Escaposaltongo a hacer lo mismo en las casas más ricas. Parece que esta anécdota lo encabeza el héroe de nuestro municipio, que es Nicolás Romero, quien ya siendo coronel y militar en contra de las tropas francesas, conoce del hecho, viene a San Pedro Escaposaltongo, bate al facineroso y bandido y finalmente lo fusila. Pero esto nos da cuenta de que las gavillas, los asaltantes, desde el siglo XVIII, XIX y desde la colonia se habla, es un mal que México ha padecido pues ya durante más de 400 años, creo que hasta nuestros días. Claro, recordemos que éramos pueblo prehispánico, que cuando llegan aquí los barbados, con el dios barbado, destruyen las dos culturas que tenemos. Se dice que eran 3, la de Magula, de Cahuacán y la de la Vicente Guerrero. En la Vicente Guerrero está la base piramidal, que por alguna cuestión el INAH dejó o permitió que emparejaran, destruyeran, rellenaran el observatorio. En Cahuacán, bueno, pues afortunadamente las pirámides siguen enterradas, que sufren saqueo a diario, que los pobladores de la cercanía tienen piezas prehispánicas, ojalá y sea para conservarlas y no para presumirlas y romperlas que tienen en la basura. Y en Magú un caso muy especial, ahí no tan fácil entras. En Magú la gente cuida su patrimonio, ni están siquiera contabilizadas estas bases piramidales que hay ahí, por lo mismo, ¿no? Porque ellos son muy celosos, afortunadamente se han sabido aislar de toda esta pobredumbre que nos convertimos todos los demás. Sí, desgraciadamente. Entonces, pues mira, eso sería una señalización dentro del argumento de la novela, de que lo que encuentra Ventura Limón no es el cúmulo de todos esos asaltos, porque fueron repartidos entre la gavilla. Entonces de esa manera va sacando con el burrito parte de ese tesoro en monedas y lo va diseminando en las lomas como una idea inteligente para después, ya sin testigos, en cualquier momento ir a sacarla, para alejarse ya de Nicolás Romero, que es su cometido. Pero la historia tiene giros un poco inesperados. Se viene la fiesta del pueblo 29 de junio. Ups, se llena de gente. Y yo aprovecho, yo tenía ganas de meter en la novela algún aspecto costumbrista de nuestro municipio, y qué mejor ocasión que aprovechar la anécdota de la fiesta patronal, porque todavía yo, niño aquí en Nicolás Romero, pues conocí un poco de la actividad de la fiesta de pueblo que se daba en ese entonces, y me quedaron muchos recuerdos en la memoria, no solamente de Nicolás Romero, sino de otras localidades, en donde pues se convierte en una verdadera vendimia de comida, de artesanías, de una serie de situaciones ricas en donde
A mí lo que más se me pregnó en la mente fue el colorido. Sí, las luces. El colorido de todos los objetos que El se papel vendían, picado que ponía en las calles. los adornos, las telas que se ponían a la venta, en fin. Entonces, Los olores, yo tengo pleito con los olores. O sea, ese es otro aspecto que tomé mucho en cuenta porque en la víspera se celebra el Día de San Juan, que aquí, según me cuenta mi madre, era un día de fiesta porque ellas, niñas jóvenes, se iban a bañar al agua caliente aquí en Barrón, ya. porque era una tradición, no sé venía de dónde, de que el día de San Juan te tenías que bañar, si no, no te iba bien en el resto del año. Todo el año. Las famosas palomitas de San Juan que aparecían, que es una especie que ya desapareció de Nicolás Romero, una especie de polilla que llegaba en la noche a las luces y ahí terminaba su existencia. Exactamente el mero día de San Juan. Para esto, Ventura Limón se acuerda del compromiso que hizo con Juan Cabañas y le manda decir una misa. Órale, aprovechando. Le manda decir una misa y días después se celebra la festividad del Santo Patrono, para lo cual se enuncian grandes festividades, además de las religiosas de la misa solemne en honor del Santo Patrono, la vendimia, la kermés en la noche con las muchachas, hombre, qué simpático. Qué coraje era, ¿no? La banda de música tocando en vivo y con ese gran repertorio de esa música tradicional, y la charreada y las carreras parejeras. Entonces yo describo sobre todo la festividad solemne de la primera misa y la vendimia tempranera de esos ricos atoles con el tamalito de cachete de puerco. Ah, qué rico. De dulce, de guayaba, de fresa, con ese atole de arroz y champurrado, además de las frituras como son los churritos acaramelados, Los con buñuelos. Los buñuelos crocantes con la miel de piloncillo. Más tarde esquites, elotes. Y ya pasando toda esa situación, pues los olores, como tú en este momento mencionaste, los olores y sabores de la rica barbacoa. Te inundaban, te llenaban. De ese consomé con su pata de carnero, con su cebollita, su cilantro, su salsa picosa, roja o verde, de ese guacamole rico. O las carnitas adoradas, ¿no? Olorosas, y el clásico. Sus hierbas de olor son naranja. Con todo eso. Y más allá las moleras con esas enormes cazuelas en donde se mantenía hirviendo el mole que despedía esos olores, claro, esos sabores, acompañado de ese buen arroz con caldo y consomé de guajolote, dispensado con una pierna que casi se está deshaciendo del pavo que fue sacrificado, o guajolote como lo conocemos, el ala, el guacal, en fin, toda una vendimia rica que venía a parar con un buen jarro de curado de pulque. Que no podría ser de otra manera. En esos años, aparte de la cerveza, ni siquiera era opción. Así es. Y de ahí paso a describir aquella vendimia artesanal de telas, de zarapes, de rebozos venidos de Santa María del Río, de los juguetes para los niños como el valero, el trompo, las canicas, la venta los yoyos, la venta de loza, la venta de artesanía de tule con el petate, que pues en ese tiempo era un modo claro, para dormir, las cestas, los canastos, anafres, en madera, en cuero, en fin, todo a un mundo interesante y rico de toda esa vendimia que se daba en la fiesta patronal. Y se sigue dando, ha cambiado, pero se sigue dando. Para este punto ya estamos a punto de concluir la novela, en donde Juan tiene que participar a las 4 de la tarde en la carrera parejera
punta de aquella festividad. Pues el patrono había hecho compromiso con otro rico ganadero venido de El Oro para celebrar ese compromiso, donde las apuestas pues eran de montos muy altos, pero participaba también el pueblo apostando a su favorito, el negro azabache, aquel que le tocó en suerte conocer a Ventura Limón. Era ya el caballo preferido y dilecto del dueño del rancho del Gavilán para que corriera esa carrera. Esas gentes venidas del Oro eran parte del bandidaje que conoció Heraclio Ramos, aquellos que lo querían asesinar. Se celebra la carrera, arrancan los caballos y poco a poco se va dando cuenta a los asistentes que el negro azabache despunta. E indudablemente va a ganar la carrera. Para esto, un poco antes final de la meta, uno de los facinerosos y gente cercana al dueño del otro caballo, de un saco saca una culebra y la tira en el camino. Esto hace que en el carril de donde iba el negro azabache, se frenara, se encabritara, y desgraciadamente el jinete, que era Ventura Limón, sale despedido. Desgraciadamente, al llegar al piso, estrella su cabeza en una piedra y muere instantáneamente. Y prácticamente allí termina la historia de aquellos bandidos y fascinerosos, y la suerte y la ubicación de aquel tesoro fabuloso que, según la novela, se guardaba en esos lugares cercanos al rancho del Gavilán. Debo decirte que en la serranía, cuando estaba los bandidos esperando, después de que el grupo se dividió, Eliodoro Ramos, estando en la cueva que designó como su guarida, les contó a Juan Cabañas y a otro de los que quedaban con ellos, de nombre Rafael, una historia que también él conoció como leyenda, la Cueva del Negro. Y resulta que la Cueva del Negro, una tarde regresaba un individuo de nombre Casimiro con su recua de animalitos, que bajaba con leña y carbón al poblado de Cahuacán. Cuando menos sintió, se le vino la tormenta encima. De esas tormentas que en el monte dan miedo, la verdad. Claro. Yo alguna vez, viniendo de Temuaya, entre las 9 y 10 de la noche, me pescó una tormenta y da miedo. Sí, me han tocado. Solo en el monte y te impone. Entonces, a este amigo le cae la tormenta, pero no solamente eso, sino que fue tal el caos que causó la cantidad de agua, que cuando menos sintió, se le vino el cerro, se desgajó y se le vino una avalancha de lodo. Casimiro, según les contaba Eliodoro Ramos, escasamente pudo correr, brincar, ponerse a salvo, pero toda la recua de asnos y mulas que llevaba se las llevó la avalancha de lodo. Corre en línea recta, en sentido opuesto, hasta un paraje en donde había mucha arboleda y ramajes, y entre el furor de la tormenta va buscando resguardo en las paredes de esa barranca que se formaba en ese lugar, hasta descubrir que estaba enfrente de una oquedad. Se refugia de la tormenta, se guarece, y ya un poco más acostumbrado a la oscuridad, va penetrando un poco más la cueva, hasta que se interna. Se interna más, y de momento la cueva se ilumina. Y ante su asombro, la cueva le muestra una cantidad enorme de tesoros.
arcones llenos de monedas, joyería desperdegada, espadas de gran empuñadura, en fin, una gama de un tesoro increíble y inmenso. Él se siente feliz de haber encontrado esa cueva, pero no da crédito y no encuentra por qué se iluminó. No obstante, pues él piensa, de ser un desafortunado y humilde arriero, ahora voy a pasar a ser un hombre rico. De esa manera va pasando la noche, la tormenta va amainando, y un poco antes del amanecer decide coger un poco de esa riqueza, de esas monedas, pues no habiendo más que metiéndola en sus bolsillos, buscando alguna talega en donde pueda llevarse un poco más para posteriormente regresar y llevarse el resto del tesoro. De esa manera decide hacerlo, encuentra una bolsa de cuero donde puede meter un poco de esas monedas y se decide a salir de la cueva. Un poco antes del amanecer, trata de salir de la cueva cuando una voz le dice: o te llevas todo o no te llevas nada. Espantado, tira las talegas que llevaba y sale corriendo. Ya para ese momento la luz del sol ya se ve en el horizonte, ya hay iluminación, ya empieza el día y llega hasta el punto un poco más de mañana en donde la avalancha arrastró a su recua, tratando de buscar a uno de sus animales que hubiera sobrevivido para llegar de mejor manera y más rápido al poblado de Cahuacán. Empieza a buscar, pero no encuentra nada. El lugar en donde estuvo seguro ocurrió el deslave ya no muestra señales de que hubiera ocurrido nada de eso. Sí se ven troncos añejos, pero como si hubiera sido hace muchos años. Órale. Desconcertado, sigue su camino, no encuentra ningún animal, hasta llegar al poblado. Ya en las goteras del poblado pasa un vecino, lo reconoce, lo saluda y el individuo no le contesta. Se acerca a lo que es su casa. Para esto ya es la noche, la tarde-noche. Y encuentra que su casa, su cabaña, su choza está pues, prácticamente destruida, abandonada. No da crédito, no sabe por qué está sucediendo eso. Empieza a gritarle a su esposa, a su mujer, a sus hijos. Y de los gritos, entre las milpas, sale un hombre con un arma que le pregunta que quién es él y qué está haciendo allí. Entonces voltea a Casimiro y reconoce a uno de sus viejos vecinos. Le habla por su nombre, le dice: ¿por qué me preguntas eso? Yo soy Casimiro. El otro lo desconoce y le dice: usted está loco, Casimiro hace muchos años desapareció. Él insiste en decirle que él es Casimiro y que le dé razón de su mujer y sus hijos. Aquel hombre se conduele de ver el estado de ese hombre anciano que se le presentó de momento, y diciendo que él era Casimiro, entonces le cuenta que la mujer al año se fue del lugar porque la pobreza, la miseria que la agobió después de la desaparición de Casimiro hizo que vendiera la pequeña propiedad y se fue con sus hijos. Casimiro no da crédito. Hace al año que yo me fui. Y entonces el vecino insiste en por qué dice él que es Casimiro. Y dentro de los escombros de la casa saca un viejo pedazo de espejo y se lo muestra al hombre que dice ser Casimiro. Y Casimiro, al ver su rostro en el espejo, no da crédito. Ahora es un anciano. Órale. Entonces le jura al vecino que él se fue la tarde-noche anterior, un día antes, y en la tarde-noche le sucede esa situación, y al otro día emprende camino hasta llegar a ese momento a buscar a su familia. Sabiendo y desconcertado, viendo su rostro ya de un viejo, de un anciano, se despide de ese vecino y se va del lugar. Entonces siente
la curiosidad de ver el contenido que llevaba en un cinturón de cuero, que llevaba amarrado a la cintura. Ese cinturón se lo regaló alguna vez su mujer, se lo hizo a propósito para que allí guardara las ganancias que obtenía como carbonero y leñador, para que los bandidos si lo atrapaban o lo querían asaltar, pues no descubrieran que en su cinto llevaba Dinero. pues sus ganancias. Entonces se desata el cinto, el cinturón, lo abre y en su interior encuentra 30 monedas de oro. Se da cuenta que cada una de las monedas representaba un año de su vida, lo que él consideró ser de un día para otro. Al salir de la cueva, Han pasado 30 años. habían pasado 30 años. El cobro fue un año Por moneda. una moneda que se llevó de esa cueva. Entonces, ya haciendo una capitulación de la argumentación de la novela, está la novela La leyenda de la Cueva del Negro, con esa parte que uno de los personajes le cuenta a los demás. La leyenda de Doña Blanca, raptada en el rancho del Gavilán, y la leyenda de ese gran tesoro que se dice dejaron estos bandidos en esta novela del tesoro de los bandidos. Emanuel, déjame decirte que el tiempo se acabó. Nos queda despedirnos. Nos queda decir que esta novela obviamente es ficticia. Algunas otras hablan de lo mismo, bajo otro argumento, obviamente. Es lo que has recapitulado. Tú me dices que la escribiste el año pasado. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? Yo entiendo que recoger las historias es desde niño, es toda una historia, pero el plasmarla, ¿cuántos días, meses, cuánto tiempo te llevó? Pues fue poco, mira, así como te lo estoy narrando, prácticamente fue surgiendo la narración y quizás hayan pasado unas 2 semanas. En 2 semanas. Posiblemente en menos. El tesoro de los bandidos, independiente que la historia estaba toda adentro, nada más fue sacarla. Lo fantástico, y te voy a confesar, es que para algunos es muy difícil escribir y hacer historias. Y esta historia me fluyó como si alguien me la estuviera dictando. Eso lo dices por mí, porque la vez pasada platicábamos que cuando me preguntan que qué es lo más difícil de ser escritor, yo les digo, con un ejemplo, que si me cuentas un chiste, me haces reír. Ahora escríbelo y haz que me ría. Ya no es lo mismo. Sí, así es. Entonces, que de momento me digas, a mí no me cuesta trabajo, eso fue para mí. No tanto eso, sino la fluidez con que fue surgiendo, Que fue hilvanando. de cómo se fue hilvanando el argumento, se fue dando. Quizás es porque en el interior, en mi mente, están estas historias. Ya estaba todo ordenado. Y las fui uniendo bajo un principio que surgió en su inicio, de poder narrar todo en un conjunto, varios de estos relatos. Claro. Finalmente sí hubo trabajo de investigación, hubo trabajo de estructura, pero yo creo que también me sucede igual a ti. Para crear algo como escritor no nos surge nada, o sea, nada de la nada. No. Difícilmente. Me decía un maestro en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, el dilema del papel en blanco. Sí. Para un pintor, un creativo, el papel en blanco es ¿qué hago? ¿Qué dibujo? ¿De qué manera abordo un tema? Para un escritor es igual, se presenta. ¿Qué escribo hoy? Yo, por ejemplo, les digo que para poder escribir primero hay que leer. Definitivamente no encuentro otra fórmula. Hay quien las tendrá. Conozco una escritora de aquí del municipio que ella dice que ya no lee. Y de plano, yo no leo nada. Sin embargo, hace poemas. Decisión de ella. La calidad es decisión de ella. Lo que haga es completamente cuestión de ella. Yo en mi caso sí, para escribir tengo que leer
para leer hay que escribir. Punto. En este caso me estás dando la razón. Importante. Hay que empaparse primero y después poder estructurar. Yo creo que aquí le podríamos mandar un mensaje a nuestros jóvenes amigos creativos de Nicolás Romero, la importancia que tiene el leer, porque hoy prácticamente no se lee. La facilidad de encontrar todo a través de internet escabulle la obligación de leer. Es muy importante. Claro. No sí, todos van a profesor. ser creativos, pero para su cultura, para su desarrollo, es muy importante leer. Como tú bien dices, leer, leer y después leer. Claro, esa sería la fórmula. Pues mira, vamos a dejar ya la cabina. Van a empezar a reproducir tus narraciones que ya grabaste con anterioridad aquí. Y se van a reproducir continuamente. Son ya muchas, se seguirán grabando. Esta entrevista seguramente la encontrarán junto con las demás, por si la quieren volver a escuchar. Los teléfonos en el estudio pues los tienen para cualquier duda, comentario, se los vuelvo a dar. 4317 8612, repito, 4317 8612, o vía celular al 55 87 09 02 86. Esto es Esdenti, los escritores de nuestra tierra. Nos acompañó mi amigo Jesús Emanuel. Un servidor, Antonio Martínez Hernández, les da las gracias. Arturo González Ortega y Sierra allá en los controles, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo habernos soportado esta hora, si no es que poquito más. Y los dejamos con esta narración que se llama El tío Forti. El tío Forti. Muchísimas gracias. Radio NR presenta Esdenti, escritores de nuestra tierra. Un programa conducido por Antonio Martínez Hernández. Radio NR presenta Cuentos y relatos, mitos y leyendas de mi pueblo San Pedro Azcapotzaltongo, Montebajo. Narraciones de Jesús Emanuel Dionisio González. La siguiente narración le hemos titulado El tío Forti. Aquellos ayeres de las tardes de plática deliciosa con los viejos amigos que contaban con anécdotas curiosas e interesantes en una charla sin fin. Una tarde, a invitación de un buen amigo, quien fue líder obrero de la fábrica papelera de Progreso Industrial y expresidente municipal, acudimos en compañía de más amigos a visitar en San José el Vidrio al tío Forti. El tío Forti nos recibió amablemente en su casa, ubicada a un costado de la iglesia de San José, en el centro de la población. Como todo buen anfitrión de antaño, ya tenía dispuesto en el portal de su domicilio una mesa, sillas y un presente al paladar, charolas de lámina con la imagen impresa de conocida cervecera, cubiertas con una servilleta inmaculadamente blanca, pero atiborrada de galletas Marías. En otra charola, cuadritos de un delicioso queso añejo, insertados con palillos, y a un lado, platos con deliciosos chiles curados. Para no faltar a la anfitrionía, destacaba una gran botella de brandy con su respectivo refresco de cola, hielos y limón partido. Ya instalados, escuchamos al anfitrión y a sus acompañantes charlar animadamente con el buen amigo expresidente sobre asuntos de mejoras materiales para el pueblo, sobre todo la gestión para aumentar la capacidad escolar, incrementando las aulas educativas, mejoras para barrios carentes de servicios, sobre todo de agua potable, drenaje, alumbrado y pavimento. Como todo buen líder, el tío Forti recordó viejos tiempos superados, gracias al incentivo de hacer participar a la población y a las autoridades para forzar el cambio y mejorar y aumentar los servicios y obra pública para la población de San José y sus barrios.
Agotado el tema y después de un brindis, tío Forti inició una amena charla sobre anécdotas graciosos de sucedidos en el pueblo o algún lugareño, lo que provocaba la sonrisa o la carcajada abierta de los presentes. Fue así como tío Forti nos refirió que cierta noche que regresaba a su domicilio, después de un convivio en casa de un buen amigo, emprendió la larga caminata rumbo a su casa situada en el centro de San José. Ay, amigos, era una noche de luna espléndida, de luna brillante, toda llena como de calendario. Y ahí venía yo, reposando y con los efectos de aquel buen pulquito que me ofreció mi compadre. Todo el camino era mío, ¿qué me preocupaba si estaba rete bien alumbrado? Ya para llegar a la casa de otro de mis compadres, y que quedaba justo bajo el camino, en un quiebre, pues no fui a mirar una mujer que caminaba sola y a medianoche delante de mí. ¿Cómo fui tan distraído que no me di cuenta antes si caminaba delante con unos 10 metros? No, mis buenos amigos, ¿qué les cuento? Era una mujer hermosa, con un cabello que le quedaba hasta las corvas y de un andar chulo. Y don Forti meneaba las manos de izquierda a derecha, simulando el andar de unas caderas. Yo me dije, Forti, alcánzala y hazle la plática, que de estas oportunidades no te las vuelves a encontrar. Y que aprieto el paso, pues no parecía que la mujer volaba. Pues nada la podía alcanzar, pues más que apretaba el paso, pues nomás no la alcanzaba. Y ahí me tienes, casi corriendo para alcanzarla y verle la cara, que ya me imaginaba que era de una mujer hermosa. Antes de llegar a la casa de mi compadre, pues no, que se detiene la mujer como esperándome. Yo dije, Forti, de estas no hay todos los días. Ya junto de ella de espaldas y mirando su lindo y largo cabello suelto, le dije, señorita, ¿cómo se llama usted y qué hace estas horas tan solita y por estos caminos? ¿Le puedo ayudar en algo? Ay, amigos, pues no me hacía caso ni volteaba. Señorita, ¿le puedo ayudar en algo? Casi me atrevo a tocarle el hombro para que volteara. No lo hubiera hecho, porque aquella mujer volteó su cuerpo de repente y lanzó un grito que me cimbró. Fue tan fuerte que hasta retumbó en las laderas. Retrocedía horrorizado, espantado, con la respiración cortada. Madre mía, ampárame que esta no es cosa terrena. Tumbado del susto y gateando me incorporé y salí corriendo como nunca lo había hecho. ¿De dónde me salieron fuerzas para correr como desesperado? No lo sé, amigos. En mi desesperación de alejarme de esa visión o espanto, corrí a lo tonto, porque me olvidé que el camino quebraba y yo me seguí de largo y caí sobre algo blando, porque al momento mis pies y mis piernas se hundían. Van a creer que caí en meritito encima del techo de tejamanil y paja de la casa de mi compadre. Me pasé de largo del camino y me sumí en el techo. Pues cuando menos sentí, caí parado frente a la cama de mi compadre. Con todo el ruiderazo que hice, pues que despierta mi compadre. Y ahí tienes a la comadre y al compadre incorporándose asustados y pelando tamaños ojotes, me miraban espantados. La comadre tapándose el pecho y el compadre tamaya barrigota. Uno diantre de mi compadre que pepena la escopeta recargada junto al camastro de tablas y que me apunta. No tires, compadre, no tires, soy yo, tío Forti. Pues por eso, desgraciado, si ya te reconocí, ¿qué creías que ibas a agarrar a la comadre sola? Tomo a la que me se raja un tiro. Ahora sí, mis amigos, que si no me agacho, me pasa lo que al perico y córrele pa' la salida. Onde que mi compadre sí ponía una tranca de adeveras detrás de la puerta. Como pude la zafé y casi arranco la puerta. Ya fuera otra carrera, pero ahora con un vivo tras de mí. Párate, Forti, párate para romperte el hocico. Yo me dije, Forti, ahora sí hasta tu casa y de ahí no sales en muchos días. Ya en casa, por más cuidado que hice de no hacer ruido, se despertó mi mujer. ¿Y ahora tú? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Qué no oíste a la Llorona hace rato? Ni por eso te pones quieto en tu casa. Tú no escarmientas. Ay, amigos, si hubiera sabido mi mujer por las que pasé, ni me hubiera recordado a la Llorona.
Una carcajada general se dejó escuchar de todos los presentes al término del relato del tío Forti. Radio NR presentó Cuentos y relatos, mitos y leyendas de mi pueblo San Pedro Azcapotzaltongo, Montebajo. Narraciones de Jesús Emanuel Dionisio González.